Ganha a bola pro time brasileiro. Bola para Babá, Pelé. Fútbol, el fenómeno social. Quem para é Djalma. El negocio del deporte. Cadenciou aliviando. Bola vai para Pelé. Pelé para Zagallo. Control de masas o nexo social. Entra Zagallo, devolve para Pelé. Recebe Pelé. Prepara o tiro. Fuzila para gol dele. Homo Ludens, conducido por Carlos Alberto. Un podcast de Se Quema la Base. Marca o seu primeiro gol na Copa do Mundo. Bienvenidos a una emisión más de Homo Ludens, un programa de filosofía y fútbol. Y este es el episodio 4. Mi nombre es Guillermo Montesinos y les voy a presentar al titular del podcast y a otro invitado de Se Quema la Base. Carlos, Alan, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Memo, Carlos, ¿cómo están? Muchas gracias por haberme invitado otra vez. Aquí ya estuve presente la vez pasada y pues esta vez espero ya traer un poco más dudas, un poco más de entendimiento de este tema. Me he preparado muy bien, he estudiado, entonces pues muchas gracias por tenerme aquí. Buenas tardes, Guillermo, Alan. El día de hoy les traigo un tema que me parece sumamente interesante. Quiero explorar las relaciones o la influencia que tiene el Estado en el fútbol, ya sea internacional o nacional, y cómo la práctica del deporte profesional de igual manera influencia las relaciones estatales. Es decir, todos sabemos que el concepto de Estado es un concepto, digamos, en los tiempos de globalización el Estado-nación ha sido menospreciado, ha sido avasallado, y es solamente ante el ascenso del populismo con Trump, con Víctor Orbán en Hungría, con Andrés Manuel, con Fernández de Argentina, con el mandarín Xi, con Putin, que el Estado ha recobrado su primacía en las relaciones políticas. Yo lo que quiero explicar en este episodio es cómo influencia el Estado la práctica del deporte profesional como es el fútbol y qué influencia tiene un organismo internacional como la FIFA en las relaciones estatales. No sé si ustedes tengan algún tipo de duda para empezarlo y dar inicio a este programa. Sí, mira, para empezar yo quisiera saber o que nos interpretaras qué es el Estado. El concepto moderno de Estado nace a raíz de la Paz de Westfalia de 1648, en donde se definen las fronteras territoriales y políticas de Europa, es decir, mediante un tratado internacional se dividen geográficamente y territorialmente los dominios territoriales de la mayoría de los países europeos. Es decir, el Estado se caracteriza por una población que se divide en pueblo, que es la ciudadanía, la que tiene derechos políticos de votar y ser votado. Un territorio que caracteriza normalmente al Estado por las fronteras, por los estados circunvecinos, y un gobierno que representa o trata de interpretar las necesidades y de encabezar los esfuerzos políticos. Pero también tiene un orden jurídico que normalmente se realiza por medio de una constitución. En Occidente así ha sido lo normalmente realizado. Y es la forma política primigenia, es decir, la forma política más fuerte y de más influencia hasta el siglo XX, que fue cuando, a raíz de las teorías de Hayek del Estado mínimo, del Estado poco interventor en la segunda mitad, se fue diluyendo la influencia del Estado en favor de organismos internacionales como la ONU, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, y obviamente en la materia de fútbol como la FIFA, que la FIFA es una entidad bastante peculiar jurídicamente hablando, puesto que es una asociación civil, es decir, teóricamente no persigue fines de lucro, pero todos sabemos las exorbitantes ganancias que tiene por organizar los torneos como el Mundial, organiza también los torneos continentales como la Eurocopa, la Copa América, la Copa Africana, la Copa de Oceanía, la Copa Asiática, etc.
Entonces la FIFA normalmente genera un orden jurídico distinto del estado donde se organizan sus torneos. Es decir, impone, esto es importante, impone el orden jurídico durante 30 días en un estado soberano. Es decir, esto nos lleva a la pregunta sobre la soberanía, sobre la legitimidad de la FIFA, etc. ¿Por qué entonces, Carlos, la FIFA se podría decir que tiene más influencia o puede poner su dedo sobre cualquier estado para imponer sus reglas? ¿Esto por qué sucede? ¿Por qué pasa? Bueno, tenemos que explicar la raíz o el nacimiento o justificar el nacimiento de la ONU. La Organización de las Naciones Unidas surgió a raíz de la solución pacífica de los conflictos entre las naciones, es decir, como un método de prevención de guerra entre los países. Tiene alrededor de 194 miembros, pero su influencia actualmente ha sido bastante raquítica, ahora mucho menos porque pues Trump ha decidido darle la espalda, pero curiosamente la FIFA tiene 208 países afiliados a esta organización. Esto se traduce en una mayor influencia política, influencia jurídica y también una mayor influencia económica en los países, principalmente en los países más desfavorecidos como los países africanos, Haití e incluso el Caribe centroamericano. Y por ejemplo, Carlos, ahorita en el mundial que se avecina, que me parece que va a ser en Qatar, ahí por su tipo de religión, ¿cómo la FIFA va a sobreponer sus reglas? ¿Qué cambios tendrían que hacer? O más bien se pudiesen entre Estado y FIFA poder llegar a un común acuerdo para no corromper lo que ellos sienten, lo que ellos piensan, o simplemente FIFA llega y dice, vas a hacer esto. Bueno, todos sabemos que el mundial de 2022 va a ser en Qatar. Es un país de religión islámica. Todos sabemos que la religión islámica es bastante rigurosa respecto al consumo de alcohol e incluso prohíbe que mujeres ingresen a los estadios, etc. Entonces, vemos la influencia de la FIFA cuando, para estar en posibilidades de organizar un evento como el Mundial, básicamente la FIFA le pide, le solicita o les impone que le permitan la ingesta de alcohol, porque obviamente es un patrocinador muy importante para la FIFA en los estadios. Es decir, genera un orden jurídico superpuesto al orden normal de Qatar, que tienen que seguir la Sharia, que es la ley musulmana, y esto significa que la FIFA, como un ente internacional privado, imponga sus reglas a un estado soberano. Esto es normalmente controversial, ahora es más controversial. En los tiempos de la globalización, del auge de la globalización, esto se veía muy normal, esto se veía muy cotidiano, porque pues el Estado se debería restringir al máximo posible y tenía que permitir el libre flujo de las fuerzas del mercado, incluso las fuerzas del mercado en el deporte. Pero actualmente estamos viviendo una época de reivindicación de la fortaleza del Estado, de la fortaleza de la soberanía de los estados y de la era del populismo, a la cabeza con Donald Trump, en México con López Obrador, que es un populista, no tiene nada de peyorativo, con Putin y con el mandarín Xi Jinping, que no permiten que el orden jurídico interno sea influenciado por agentes jurídicos distintos, ya sea europeos o de alguna otra índole. A mí me gustaría preguntar, ¿cuáles son los alcances de esta influencia que puede o que ya tiene no solo el fútbol, o más bien en específico la FIFA? Entonces, ¿cuáles son los alcances? ¿Qué es lo más grave que puede pasar en un estado si llega a la FIFA y necesita hacer algunos ajustes, beneficio del deporte o de sus partidos? Principalmente eso es una manifestación, o sea, cuando un estado es débil, la FIFA le impone. Por ejemplo, consideremos a Sudáfrica. Sudáfrica estaba compitiendo con Alemania para organizar el Mundial de 2006. Entonces, Alemania gana. ¿Alemania qué tipo de país es? Es un país de primer mundo, es la potencia económica de la Unión Europea,
no tiene ningún problema para organizar el mundial. Ok, tiene 4 mundiales, etc. Pero la FIFA quiere ganar legitimidad a raíz de permitir la participación de países que no necesariamente son los más económicamente favorecidos. Entonces, eso provoca que la elección de Alemania en 2006 sea políticamente mal vista ante los ojos de muchos de los miembros activos del fútbol profesional y genera un cierto tipo de reproche que el mundial inmediato posterior es misteriosamente organizado por Sudáfrica. Todos sabemos que el país de Sudáfrica es geográficamente muy poco idóneo para los países de Europa y de América, pero para ganar legitimidad política la FIFA decide organizarlo ahí. No fue un mundial especialmente brillante, ganó España, no fue un mundial muy vistoso. Incluso los jugadores se quejaron de las condiciones climatológicas que no les permitieron prepararse bien, pero pues finalmente se decide organizar ahí y con el déficit de legitimidad que adolecía la FIFA en ese momento. Eso también nos lleva a pensar que Qatar tiene algunas debilidades como lugar para hostear una Copa del Mundo precisamente por el clima. Esto se ha tratado de mitigar con la tecnología, pero el entorno jurídico es bastante hostil a la práctica del fútbol profesional occidental, porque principalmente a primera vista se va a cambiar el calendario. Es decir, normalmente la Copa del Mundo se organiza de junio a julio, dura 30 días, etc. Esto representa cada 4 años una carga adicional de trabajo para los futbolistas. Y por eso vemos bastantes juegos con muy poco espectáculo, poco atractivos. Ahora, por los factores climatológicos de Qatar, que es propio del desierto arábigo, etc., va a ser especialmente hostil y por eso la FIFA ha optado por cambiarlo a diciembre. Es decir, el aficionado normal va a tener que esperar medio año más para disfrutar del evento que está esperando. Esto es bueno, esto es malo, depende, pero ¿por qué un organismo externo tiene que decidir en qué momento se disputa el Mundial de Fútbol? ¿Por qué nos tiene que imponer las fechas? ¿Por qué tiene que disciplinar a los equipos, a los jugadores, a estar preparados en diciembre, cuando normalmente ellos disfrutan vacaciones? Es decir, esto tiene implicaciones no nada más de fechas, tiene implicaciones en la preparación, en la calidad de espectáculo, en las personas que estarán en posibilidad de disfrutar los partidos en el estadio, en los habitantes de Qatar que normalmente profesan la religión islámica y que son ajenos a las costumbres occidentales. En pocas palabras, es una imposición de un organismo privado a un estado. Yo creo que para terminar con esta parte de Qatar, me gustaría comentar lo último, porque hasta donde tengo entendido cómo funciona la elección, o de manera pública, cómo funciona la elección del país que se va a encargar de realizar los mundiales, es en una tómbola, incluso se transmite. Y ¿qué nos puedes comentar? A lo mejor para cerrar con esto, con el respecto del qué país es el que se encarga de hostear el mundial, de cómo es el proceso de elección de países. Puedo decir que es un proceso bastante opaco. Normalmente los sorteos de la FIFA no gozan de especial credibilidad. Incluso en 2016 el FBI inició una investigación sobre posible corrupción en la FIFA, obligando a dimitir a numerosos jerarcas como Joseph Blatter, que había sido la cabeza durante muchos años de la FIFA. Esto quiere decir que no son especialmente democráticos, no son especialmente deliberativos, sino que se concentran en una oligarquía gerontocrática. Blatter tenía alrededor de 66 años. La decisión de quién organiza un mundial. Esto se presta a bastante corrupción por parte de, ya sea de los organizadores, ya sea de los países. ¿Y por qué ignorar que Qatar es una potencia petrolera? Aunque el precio del petróleo está en su mínimo histórico,
Pero en el tiempo de elección, Qatar era una potencia petrolera, lo cual le permitió sufragar el gasto de la construcción de los estadios, de la organización, de la logística, para que FIFA le permitiera ser el anfitrión de ese tan importante evento deportivo. Entonces, ¿quieres decir que siempre el Estado se tiene que doblegar ante los estatutos que establece la FIFA? Es una pregunta interesante, Alan, porque otra versión de la influencia del Estado en el fútbol ha sido mediante las dictaduras militares que han condicionado la competición e incluso casi elegido al ganador. Por ejemplo, te tengo un dato. En el Mundial de 1934 de Italia, los juegos decisivos se disputaron en el Stadio Nazionale de Roma, es decir, en el estadio de la Lazio, que es un equipo particularmente protofascista o profascista, y en el estadio de Benito Mussolini de Turín, que ahí jugó mucho tiempo la Juventus. ¿Esto qué quiere decir? Imaginen la escena de los jugadores argentinos saludando a Benito Mussolini con el saludo fascista. ¿Qué temor no habrá inspirado en ellos el enfrentarse al equipo de Il Duce? ¿Eso es una competición justa? ¿Eso balancea o inhibe las mejores habilidades o características de los equipos que enfrentaron a Italia? Normalmente yo pensaría que sí. El temor influye en las personas de manera impresionante. No puedo pensar en los jugadores que enfrentaron a Italia en la final. No los puedo imaginar tranquilos, no los puedo imaginar tratando de simplemente de salvar su propia vida, porque todos sabemos lo que caracteriza al fascismo italiano, ¿no? Que es las penas, la estigmatización e incluso la muerte de sus adversarios políticos. Ahora, con muchísimo menos medios que cubrieran el evento, ¿qué hubiera pasado con el equipo representativo adversario a Italia en la final? E incluso con los mismos seleccionados italianos. Entonces, esa es otra manera en la que el Estado, un Estado muy fuerte, un Estado hipertrofiado, influye en el fútbol o ha influido en el fútbol. Esto es un poco de historia que la FIFA no ha querido percatarse o que los aficionados muy raramente dan cuenta, porque es muy incómodo destapar las raíces políticas de la conquista de una Copa del Mundo. Y por ejemplo, otro ejemplo aparte del fascismo italiano, ¿tú cómo podrías explicar el nazismo que surgió allá en Alemania con Hitler y cómo influyó esto sobre pues justamente la organización que se hizo sobre un partido de fútbol en este país? Quiero decir que la selección alemana, obviamente la selección nazi a partir de 1933, perdió 2 partidos, uno ante la Unión Soviética y otro no recuerdo al país, de tal manera que el propio Führer decidió no apoyar al fútbol y le retiró todo tipo de representación de la Alemania nazi. Siendo así que, por ejemplo, durante la invasión a Ucrania, jugadores del Dinamo de Kiev fueron sacrificados por el Ejército Nacional Socialista. Es decir, ante las derrotas sufridas, Hitler pensó que no era la mejor forma de representar la perfección del espíritu alemán y simplemente les retiró el apoyo. Incluso desapareció varios clubes de la liga alemana y se concentró en otro tipo de disciplinas como puede ser la gimnasia, etc. Y a raíz de esto me suena entonces que estás diciendo que se retiró casi del fútbol. Y obviamente inspiró o más bien propició que hubiese más desempeño en otros deportes. Pero en Latinoamérica ha existido algo parecido a eso, algo que repercutió también en toda Latinoamérica de algún movimiento militar o algún presidente. Claro que sí. Por ejemplo, todos sabemos que América Latina en el siglo XX fue aquejada de dictaduras militares. En Brasil, incluso cuando se conquistó el Mundial de México 70, un periodista polaco exiliado en Brasil dijo: esto garantiza la existencia de la dictadura militar brasileña por lo menos durante 5 años más. El caso más representativo de la influencia de las dictaduras militares en las Copas del Mundo ha sido el del general Videla
en Argentina en la Copa del Mundo de 1978. Incluso sabemos que el entrenador de esa selección, César Menotti, se negó a saludar al dictador, diciendo que ellos no jugaban por el gobierno argentino, consciente de las atrocidades de la desaparición de opositores políticos de la manera más sanguinaria posible, más inhumana posible, realizada por el gobierno de Videla. Y Menotti simplemente dijo: nosotros jugamos por el pueblo argentino. Eso no quita que la sospecha de amaño de los juegos, incluso digamos un tipo de ilegitimidad del título conseguido por Argentina, siempre ha perseguido a ese título. Entonces podemos decir que en Latinoamérica su influencia ha sido principalmente como legitimador de los dictadores y como conquistas políticas. Incluso el escritor Simon Cooper nos dice: es muy raro que un dictador ignore la existencia del fútbol o que no sea aficionado al soccer. Esto no quiere decir que todos los aficionados sean dictadores o potenciales dictadores, sino que el soccer tiene tal influencia, tal arraigo en la sociedad, que permite que el soccer, que el gobierno genere mucho más legitimidad con sus conquistas deportivas. Incluso se ha acuñado durante el término en los años 40 del siglo XX y los 70, se acuñó un adjetivo que se llamaba fútbol totalitario. Es decir, desde el Mundial de Italia, que fue por un gobierno totalitario, al Mundial de Argentina, que fue por otro gobierno totalitario, se caracterizó la práctica por la monopolización y la influencia del Estado en las competiciones deportivas. Esto significa que la FIFA no era muy influyente, sino que los estados avasallaban a la FIFA. Esta trayectoria se tornó en un giro de 180 grados cuando empezó la expansión del modelo neoliberal liderado por Milton Friedman y la Escuela de Chicago en finales de los 80s. Me gustaría regresar a, por decirlo de una manera, estos gobernantes que tienen la influencia en el deporte, en el fútbol, y seguramente ya te hace ruido el nombre de Franco. Sí, el dictador Francisco Franco de España fue una dictadura militar también, que avasalló a los opositores de la República y que incluso obligó al exilio de bastantes opositores a México, pero realmente Francisco Franco obtuvo cierto grado de legitimidad, no toda su legitimidad, por las conquistas que realizó el Real Madrid en la década de los 50, principios de los 60 de la Copa Europea de Naciones, ahora conocida como aburrida Champions League, a tal grado que el general Franco, ahora denostado por su dictadura atroz, nos dijo: el Real Madrid es la mejor embajada que he tenido, denotando la influencia que tuvieron las conquistas deportivas de este equipo en la legitimidad de su régimen y duración de su régimen. ¿El Real Madrid se considera entonces un equipo clasista? No necesariamente clasista, porque es el equipo más ganador, más popular de España, pero siempre ha tenido ese tipo de estigma porque el rey le permitió utilizar la denominación de Real Madrid, que no le permite a cualquier tipo de club. Esto no denota especialmente el origen social, sino más bien una especial dilección del rey por la práctica sana del deporte. Entonces estamos hablando del Estado como una influencia muy grande. No me gustaría decir que son dueños, pero pues escucho que casi. Aquí en México se vieron casos de ese tipo, como el Atlante, que era propiedad del IMSS. Sí, claro. Hubo un momento en el que el Estado mexicano se vio de tal manera hipertrofiado que hasta invirtió los recursos provenientes de las aportaciones de los asegurados en un equipo de fútbol. Todos sabemos que el Atlante nunca ha sido especialmente pudiente, incluso jugaban con shorts rotos, y ahora en el 84, cuando lo compra el IMSS, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, ahora resulta que pudieron comprar a Caviño, un goleador bastante legendario hasta que llegó Guiñac, pero ¿cuándo hubiera podido soñar el Atlante en adquirir ese tipo de jugadores? Y curiosamente el IMSS sufrió una crisis económica 10 años después por esos gastos superfluos
en que incurrió, pero esa es la influencia del Estado. Normalmente el fútbol se entiende como una práctica entre privados, entre personas de derecho privado, sociedades anónimas o asociaciones civiles, pero no tienen que demandar recursos del Estado. En México, desgraciadamente, se ha venido la práctica perniciosa, por ejemplo, que los gobiernos estatales o municipales invierten recursos públicos en los equipos, por ejemplo el San Luis, por ejemplo el Jaguares de Chiapas, extinto, el Veracruz extinto, e incluso Lobos WAP, que era proveniente de una universidad pública. ¿Qué tiene que hacer una universidad pública sufragando competiciones profesionales con recursos públicos? Por ejemplo, un modelo a seguir sería la asociación virtuosa entre la Universidad Autónoma de Nuevo León y Cementos de México, en donde la universidad permite el uso de sus instalaciones a título gratuito y Cementos de México lleva al gobierno corporativo de los equipos. Esto ha llevado a Tigres, por ejemplo, a la consecución casi anual de títulos de la Liga MX y ha relanzado la imagen y los éxitos deportivos a nivel de fama internacional. Por ejemplo, Guiñac no hubiera llegado a un equipo como Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México porque no se ha logrado esa sinergia virtuosa entre la universidad, que no persigue fin de lucro, la muy honorable Universidad Nacional, y algún otro ente privado que le dote de la estructura orgánica para que le permita ser superavitaria y en consecuencia estar disputando los campeonatos cada año. Me voy a extralimitar un poquito. Cuando nació Televisa y en el origen de lo que antes de Telesistema Mexicano incluso, el gobierno le dio a estas empresas las concesiones para poder transmitir. Eventualmente, después de la fusión, se convirtieron en Telesistema Mexicano y después Televisa. Y Televisa es dueño del equipo de fútbol, Televisa es dueño de uno de los equipos de fútbol más populares, de alguna manera de los más ganadores, si tú lo quieres ver así, de México, y de los más conocidos en América Latina del país, que es el Club América, ¿vale? Con esa línea, ¿no? Y en ese contexto, ¿tú piensas que hay una influencia del Estado a través de Televisa en el América y en el fútbol mexicano? Sí, pero es indirecta. Por ejemplo, Televisa durante numerosos años obtuvo condonaciones multimillonarias de impuestos. Esto quiere decir que le permitió no responder a su real audiencia, sino ser lubricada por recursos públicos, lo cual permitió que invirtieran jugadores, un equipo que normalmente no es superavitario, y derrochó en jugadores de talla internacional, pero nunca garantizó ser rentable. Incluso si ahora vemos las entradas de los estadios, la audiencia que los ve, no justifican la fama que tienen. Ahora, con el recorte en publicidad, Televisa, es decir, América, ha tenido que cambiar sus estrategias de competición a comprar jugadores de mucho menor envergadura, de mucho menor fama, de mucha mayor edad, etcétera, porque ya no se justifica económicamente el gasto desproporcionado que realizaban al contratar tantas figuras internacionales, por ejemplo Claudio López, Cuauhtémoc Blanco, etcétera. Ahora simplemente scoutean en Sudamérica, scoutean muy bien, pero compran jugadores de $1 millón, que en nada se refleja con una nómina millonaria como la que estaban acostumbrados. Entonces podemos entender que la FIFA tiene sobrecontrol en los estados para así poder ellos ofrecer su espectáculo, su show en determinados países.
Carlos, yo quisiera conocer entonces tus conclusiones sobre esto y pues no sé qué nos tengas que contar, aparte de todo lo que ya nos contaste. Podemos ver que durante el siglo XX los estados nacionales avasallaron e influyeron en la FIFA de tal manera que algunas veces podemos decir que condicionaron sus resultados en las competiciones. Podemos hablar de la Italia del 34, del Mundial del 34, del de Argentina del 78 y ahora durante la reducción de la influencia del Estado como fruto del neoliberalismo, la FIFA impone sus condiciones a los estados, impuso sus condiciones en Qatar, en Japón, en Sudáfrica. Guillermo, a raíz de todo lo analizado, ¿qué podrías concluir sobre la relación entre el Estado y el fútbol? Pues nos podemos dar cuenta como usualmente como los espectadores o como los aficionados al deporte de la manera más casual o a lo mejor un poco más recalcitrante, más intenso, que van al estadio, que son hinchas, que van semana a semana, incluso que van a otros países, pues a lo mejor no percibimos las influencias externas que pueden tener, ¿no? A veces sentimos que porque no ganó nuestro equipo está amarrado, pero bueno, que está amarrado el partido, que ya está vendido, ese tipo de comentarios, pero en realidad va mucho más allá, es mucho más profundo que solo entre empresas, ¿no? Tienen que ver los lugares donde se juega, tienen jurisdicciones y tienen gobiernos, y estos influyen en los equipos, pero no solo eso, sino podemos ver, como dijiste, una organización tan poderosa como la FIFA, cómo influye y cómo va torciendo para que los partidos sucedan, ¿no? Porque a pesar de que es un gran espectáculo y es el deporte más hermoso del mundo, sigue siendo un negocio y se sigue viendo como un negocio y se hace lo que se tenga que hacer para que se juegue, ¿no? Claro está los hechos de que los países se desviven y casi se descapitalizan para que haya infraestructura para los juegos, ¿no? Entonces, pues todo el podcast de hoy nos habla de esas influencias como cruzadas, digamos, ¿no? Cómo influye uno al otro y a veces los afectados nada más son los aficionados. Sí, Guillermo, básicamente tú obtuviste lo que yo quería expresar en este episodio. Pues por ahora así hemos llegado al final. Espero que este tipo de temas los haga reflexionar sobre la naturaleza del fútbol. No nada más es un deporte, tiene implicaciones. Ahora vemos políticas. Yo les quiero agradecer a Guillermo, a Alan por su presencia y un saludo a Gabriela. Espero que lo estés escuchando y vamos por muchos más. Gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Alan. No, gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Esto fue Homo Ludens, el episodio 4 y nos escuchamos a la próxima.